Hoy continuamos con nuestra serie Renovación del Pacto, donde hemos estado aprendiendo que nuestro Dios, el Dios al que alabamos, el Dios al que servimos, no es un Dios lejano. Acuérdese bien de esto, téngalo bien presente. Nuestro Dios, al Dios al que servimos, no es un Dios lejano, no es un Dios que sea indiferente a nuestras necesidades, a nuestra situación. Nuestro Dios es un Dios que se acerca, es un Dios que habla, bien importante, un Dios que habla, un Dios que establece pacto con su pueblo conforme lo hemos estado viendo. Y hemos avanzado en este recorrido. Si usted recuerda, la primera semana vimos que el pacto fue consumado en Cristo, porque cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección o conmemoramos el hecho glorioso, el hecho histórico, hermano, de que Jesús resucitó, de que Cristo venció la muerte, bueno, pues no solamente venció la muerte, sino que con su resurrección, Él, nuestro Señor Jesucristo, inauguró un nuevo pacto con nuestro Dios, permitiendo que todos y cada uno de nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Muy bien, la segunda semana, es decir, hace 8 días, vimos cómo es que Dios llama a Abraham. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y con ese llamado que Dios le hizo a Abraham de la separación, que se separara, ese llamado a la fe, ese llamado a la identidad, conforme estuvimos estudiando, tuvo un propósito en particular. Ese llamado tuvo un propósito en particular, y es que nosotros, que Abraham y que cada uno de nosotros seamos bendición a todas las personas, a todas las naciones de la tierra. Pero el día de hoy llegamos a un momento serio. Todos los momentos son serios, pero es un momento muy serio, muy especial, un momento solemne, hermano, hermana, un momento que define la naturaleza del pacto. Y preste mucha atención, porque lo que vamos a ver el día de hoy es la definición de la naturaleza del pacto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el pacto no solamente es una promesa bonita. ¿Sí? No solamente es una promesa bonita, no solamente es una idea espiritual, porque a veces se toma como eso, como palabras bonitas, como si fuese, hermano, hermana, poesía o algo muy especial. No, el pacto es un compromiso, como dice ahí en pantalla, sellado con sangre. Y es importante que lo considere, un pacto que es sellado con sangre. Muy bien, fíjese bien, ¿qué pasa, hermano? Si me pueden poner, por favor, el versículo 3, de favor. Dice ahí la palabra: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Sí, es bien importante. Dice, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras de Jehová. Y es bien importante, bien hermoso, porque, iglesia, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Históricamente o bíblicamente hablando, cuando leemos esto, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Hermano, a través de esta lectura, a través de este texto bíblico, nosotros estamos viendo la formalización de Dios, ¿sí? La formalización del pacto de Dios hacia el pueblo de Israel. Dios está formalizando el pacto. Y hoy quiero hablarle bajo este tema, hermano, que es un pacto sellado con sangre. Y nosotros entendemos que la obediencia a Dios, la obediencia a su ley, la obediencia a sus mandatos, no es un requisito que nosotros debemos de cumplir para ganar la gracia divina. No, hermano, la obediencia no es un requisito para ganar la gracia. Hermano, la obediencia que nosotros podemos dar, la obediencia que nosotros podemos hacer a sus mandatos, a su palabra, es la respuesta correcta, la respuesta ideal hacia la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y aquí quiero pasar al primer punto de este mensaje llamado pacto de sangre, que es la palabra del pacto es proclamada. ¿Cómo que proclamada? Nuevamente, por favor, hermano, este versículo. Y ahora sí lo resaltado. Fíjese bien, ¿qué dice esta parte? Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Y observe esto con cuidado y con toda la intención, está resaltado ahí, ¿sí? Que antes que se hiciese un altar, ¿sí? Antes, hermano, de que haya un sacrificio, antes que se haya derramado la sangre sobre ese altar y se ofrezca ese sacrificio, ¿qué pasa? Hay palabra. ¿Sí? Antes de todo ello, hay una palabra. Y, hermano, Dios no pide obediencia a ciegas.
todos los que estamos aquí presentes, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y los que están comenzando, entiéndame esto. Dios no nos pide obediencia a ciegas. Nadie debemos estar, hermano, en las congregaciones con una fe ciega, con una fe que no comprende. No, hermano, Dios pide realmente, o Dios demanda un compromiso, pero este compromiso, para que este compromiso se da, antes Él se muestra, antes Él se revela. Él no pide compromiso sin antes haber hecho una revelación, sin antes haberse mostrado. Hace años, cuando yo pertenecía al grupo de jóvenes en la congregación, y no diga, pero quiero decirle que había un joven que llegó a la congregación y comenzó, hermano, a adaptarse, cantó y todo, y conquistó a una chica, y después de que se conquistó, dice, ahora sí me va a conocer. Difícil, ¿verdad? Es decir, después de que él pactó e hizo un compromiso, se reveló tal cual era y dijo, ahora sí me va a conocer. Qué triste. Y qué difícil. Hay personas que actúan de esta manera, que de alguna forma persuaden, convencen, influyen en las vidas de las personas para lograr ciertos objetivos. Y ya que logran su objetivo, entonces sí, se revelan tal cual son. Esto es de humanos, pero de nuestro Dios, la gracia divina no es así. Fíjese, como ya le mencioné, Dios no había pedido altar, no había pedido sacrificio, no se había derramado sangre, porque lo primero que hizo es esto, que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras. Hermano, es bien importante que no hay relación con Dios si nosotros no le conocemos. No podemos relacionarnos, o Dios no quiere que nos relacionemos con Él sin antes haberle conocido, y es lo más hermoso, porque esto es muy, muy importante. Hoy muchos, a la fecha, quieren una relación con Dios, pero no quieren su palabra. Sí, quieren relacionarse con Dios, pero hacer a un lado sus mandamientos, hacer a un lado los preceptos que Él ha establecido. Quieren bendición, la gente busca la bendición de Dios, pero sin su dirección. Solamente quieren la bendición sin ser dirigidos. Quieren las promesas, pero no quieren cumplir o no quieren los mandamientos de Dios. Solamente las promesas. Pero la orden de Dios es bien clara. El mandato de Dios está, hermano, perfectamente marcado aquí. ¿Cuál es el orden de Dios? Primero escúchame, primero entiéndeme, primero pon atención y luego respondes. Luego decides si realmente quieres pactar conmigo o no. Y la fe, dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios en Romanos, que la fe viene por el oír. Y si se sabe el texto, termine el texto conmigo, por oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. La fe comienza cuando oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, hermano, y es importante. Entonces, por eso este primer punto nos dice que la palabra del pacto es proclamada. Antes que se haga el pacto, se establece la palabra, y es lo más hermoso. Muy bien, cuando nosotros conocemos la palabra, o cuando el pueblo de Israel conoce la palabra, ¿qué sucede? Es aquí donde se deriva el segundo punto de este mensaje. El segundo punto es que el pueblo respondió con disposición de obediencia. ¿Sí? Continúa este versículo. Después, fíjese de que ya Moisés dio la palabra, dice, y todo el pueblo, quiero poner un paréntesis personal ahí, dice, y todo el pueblo, después de haber escuchado la palabra del Señor, después de haber puesto atención a la que Moisés contó, dice, todo el pueblo respondió una voz y dijo, lea conmigo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Nuevamente esa parte, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Iglesia, esta es la respuesta de un pueblo que escuchó. Esta es la respuesta de una nación que puso atención a lo que Dios establecía y lo que Dios quería pactar. Hermano, ellos dijeron, haremos. Sí, ahí viene con mayúsculas, haremos. Ellos no dijeron, lo vamos a pensar. Sí, vamos a analizarlo, vamos a formar un pequeño comité.
Vamos a analizar lo que Dios nos dijo a través de Moisés y después de que analicemos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, después de hacer todo un FODA, los administrativos saben acerca del FODA, después de haber hecho todo este análisis, entonces decidiremos si seguimos o no a Dios. Ellos no dijeron, vamos a ver si nos conviene. No, ellos dijeron, haremos. Sí, haremos. Esta palabra, esta respuesta que nosotros estamos leyendo ahí en el versículo 3, hermano, es una respuesta, pero una respuesta de compromiso. ¿Sí? Es una respuesta de entrega que está haciendo el pueblo. El pueblo está respondiendo con fe. Esta también es una respuesta con fe. Pero hay algo aquí muy importante, algo muy importante que nosotros debemos entender, que el pueblo, este pueblo que estaba pactando con Dios y Dios con él, el pueblo no estaba pactando o no estaba obedeciendo para ganar el favor de Dios. No era así. Ellos no querían ganar el favor de Dios. Estaban respondiendo a un Dios que ya los había liberado. Porque si usted contextualiza esto, hermano, ya estamos en el libro del Éxodo. Ellos ya habían salido de Egipto. Ellos ya habían sido liberados de esa esclavitud que durante muchos años los forzó a trabajos forzados y los castigó, los lastimó, y por lo cual ellos clamaron. Pero en esta parte, ellos ya habían recibido el favor de Dios, ya habían visto las obras del Señor, ya habían visto las murallas de agua a su izquierda y a su derecha y ellos caminando en seco, ya habían visto la gloria del Señor, ya sabían lo que era eso y ellos estaban respondiendo a ese Dios que ya les había liberado. ¿Qué pasó? Ellos primero obtuvieron la gracia, ¿sí? Lo primero fue, obtuvieron la gracia y después ellos dieron una respuesta. Después de que obtuvieron la gracia, respondieron. ¿Qué pasó? Dios los saca primero de la esclavitud y ya que los sacó de la esclavitud, ya que mostró su favor, entonces les da la ley. Sí, es así conforme la historia nos lo marca. Entonces, hermano, la obediencia no compra la gracia. Importante, para todos aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, no lo han aceptado como Salvador y Señor, permítame decirle, la obediencia no compra la gracia. La obediencia debe de ser la respuesta a la gracia de Dios. Si Dios ya te salvó, hermano, hermana, si Dios ya le salvó, si Dios ya nos ha hecho salvos, entonces debemos de obedecer. Es lo que necesitamos hacer, porque la verdadera fe no solamente escucha. Este pueblo escuchó la palabra del Señor y la verdadera fe no solamente escucha. La verdadera fe, hermano, no solamente cree. La verdadera fe obedece. La verdadera fe actúa. Y esto es lo más hermoso que debemos de hacer, hermano. Por eso es que este punto tiene esa característica. Bueno, ya que el pueblo oyó y ya que el pueblo respondió, pasamos a un tercer punto de este mensaje. Vea cómo está perfectamente estructurado. ¿Qué pasa? Vemos que el pacto se establece con un altar. Dios se mostró, ellos respondieron, vamos a pactar. Es esto. Y dice, hermano, en los siguientes versículos, el versículo 4, por favor, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose muy de mañana. ¿Qué dice que hizo Moisés, hermano? Y Moisés edificó un altar. Moisés edificó un altar y el altar no era un detalle decorativo. Sí, en algunos lugares, incluso en algunas casas, se pone un lugar, un espacio especial como algo decorativo, visible, hasta en muchos centros de trabajo se pone así como un lugar decorativo. No, hermano, este altar es central. Este altar que está edificando Moisés es algo principal ahí al pie del monte. Ese altar tenía 12 columnas representando a cada una de las tribus de Israel. Pero ¿por qué yo digo que este altar es principal o es central, hermano? Porque un altar lo que representa es encuentro con Dios. Eso es lo que representa un altar en la Biblia. Un encuentro con Dios. En la parte de un encuentro con Dios, en todo altar, bíblicamente hablando, hermano, recorriendo la Biblia, nos damos cuenta que el altar es el lugar del sacrificio. Sí, es el lugar de la inmolación del animal que va a morir, hermano, para redimir al pecador. Hermano, y cuando esto sucede, el altar también toma
la figura o el rol de redención. Y por eso decimos que es algo principal. Entonces, el altar es el lugar donde algo muere. Présteme atención. El altar es el lugar donde algo muere para que algo nuevo comience. ¿Sí? Por eso es que Moisés edificó un altar donde algo iba a morir para que comenzara algo nuevo. ¿Y qué iba a morir, hermano? Pues un pequeño cordero. Sí, se iba a hacer la inmolación como vemos ahí en la palabra del Señor. Porque podemos ver, hermano, el versículo 5, que no está de inmediato, hermano, pero por ahí tenemos el versículo 5, que después de que se hizo ese altar, pues todos los jóvenes de Israel fueron por todas las tribus y ofrecieron sacrificios, ¿sí? Dice, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz para Jehová. Es lo que le comento. Los altares son donde algo tenía que morir para dar comienzo a una cuestión, hermano. Y, hermano, iglesia, voy a decirle así como iglesia, no hay un pacto, porque estamos hablando del mes del pacto, la renovación del pacto, no hay un pacto si no hay un altar. Piénselo, no hay pacto si no hay un altar. Pero teniendo en mente lo que les comenté, que el altar es el lugar del sacrificio, el altar es el lugar de muerte, donde algo muere para que algo nuevo comience. Y es importante que lo tengamos, hermano, porque el cristianismo moderno, como les mencioné, a veces quiere la bendición. Es lo que sucede. Se quiere la bendición, pero no se quiere acercar al altar. Y cuando digo que no se quiere evitar el altar, es decir, no quiere morir al mundo, no quiere morir al pecado, no quiere morir a los deleites mundanales, hermano. Y no puede haber bendición si uno evita el altar. El mundo actualmente quiere las promesas, recibir aquello que Dios prometió, porque si nuestra Biblia, hablando simbólicamente, si nuestra Biblia fuese líquida, yo pudiese tomar una Biblia y exprimirla, y al exprimirla caerían grandísimas y preciosas promesas de parte de Dios, promesas de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y la gente, mucha gente quiere esas promesas, el cumplimiento de las promesas, pero no quiere rendirse. Y te digo que, hermano, el altar es el lugar de rendición y la gente no se quiere rendir a Dios, pero sí quiere el cumplimiento de las promesas. La gente quiere a Dios porque sabe que Dios es bueno, es benigno, hermano. Mucha gente a veces sin leer la Biblia sabe esa porción escritural de que Dios es amor y hasta la gente lo menciona y lo recita, que Dios es amor, y quieren a Dios pero sin morir al yo. Pero insisto, el altar es el lugar del sacrificio donde algo tiene que morir. ¿Qué es ese algo que tiene que morir? Mi yo. Tenemos que morir al mundo, hermano. Pero el pacto que Dios está ofreciendo, hermano, siempre pasa por un altar. Nadie de los que estamos aquí presentes, ni de los cristianos que nos han antecedido, ni los cristianos que nos precederán hasta que Cristo venga, nadie puede acercarse a Dios sin antes, hermano, pasar por el altar. Es decir, pasar por el lugar del sacrificio. Hermano, es importante. Y esto nos lleva al siguiente punto del mensaje. ¿Qué pasa? ¿Para qué es el altar? Ya te mencioné, donde algo tenía que morir. El siguiente punto es la sangre que se derrama en ese altar. La sangre sella el pacto. La sangre sella el pacto. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, entonces Moisés tomó la sangre. Hago una pausa intencional. ¿Sangre de qué? De aquel animalito que en el altar fue sacrificado, de aquel inocente víctima que fue inmolado para pactar, ¿sí? Dice, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Esa sangre fue rociada sobre el pueblo. Entonces, aquí entramos al momento más solemne de estos 8 versículos o de estos 5 versículos que dimos lectura, el momento más solemne de todo esto. La sangre es derramada. Sí, la sangre es derramada, la sangre se aplica, se vierte, hermano, sobre los presentes. Y este es un momento solemne. Y Moisés declara, dice ahí, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? Eso, la sangre derramada es, hermano, la que sella el pacto. Moisés toma la sangre y dijo, aquí está la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Pero ¿por qué sangre? Dirá algunos. ¿Por qué no una tinta
o vegetal o animal. No, no, no. ¿Por qué sangre? Ya se los comenté la semana pasada, pero lo vuelvo a reiterar para aquello que no lo entendió. Porque la sangre representa la vida. Sí, la sangre representa la vida. Mientras haya sangre circulando por nuestro cuerpo, estamos vivos. Pero la sangre también representa la muerte. Porque la ausencia de este líquido, hermano, en nuestro cuerpo, como ya te mencioné, representa la sangre, pero la ausencia del mismo, la muerte. La sangre representa vida, pero la sangre también representa la muerte, hermano. Y en este caso, la sangre representa sustitución. ¿Por qué? Porque te mencioné que en el altar algo tenía que morir para que naciese algo nuevo. La sangre de ese animalito, de esa víctima, de ese cordero que se inmolaba, ¿sí? Ese animalito moría para que el pueblo pudiese tener vida espiritual, hermano. Y el mensaje es muy claro. Présteme atención. El mensaje es muy claro. ¿Cómo que muy claro? El pacto tiene un precio, ¿sí? Hay que pagar un precio por lo que se va a pactar, por lo que leyó Moisés, por aquello que el pueblo dijo, haremos todas estas palabras, por aquello que frente a un altar se hace un sacrificio. El precio es muy caro y ese precio es la vida. El precio es la vida, hermano, la vida de ese animalito. Pero Dios permite que otro muera, así lo estamos viendo. Dios permite que otro muera para que tome el lugar del pueblo pecador. Así es como está sucediendo aquí en esta parte escritural. Dios permite que algo muera para la vida, para el beneficio del pueblo pecador. Iglesia, hermanos, hermanas, esto no es barato. No lo es, ¿sí? Si usted ahorita quiere ir a cualquier notaría pública y hacer un contrato de renta, no sé, dependiendo del monto en que tú estés rentando, va a ser cierto porcentaje te va a cobrar el notario público. Si tú rentas caro, el costo de esa validación, pues también va a ser cara. Y va a depender. Pero aquí es algo mucho mayor, no es un contrato de renta, es algo que nos va a dar vida y el pacto, hermano, es pagado a un precio que no es barato. Hermano, un precio que no es superficial. Es, hermano, un pacto glorioso que es pagado con sangre y no es algo simbólico, no es algo que tenga un sentido ligero. Hermano, algo superficial, no. Cada sangre derramada, cada gota de sangre derramada tiene una verdad gloriosa. Y eso es, hermano, que algo tuvo que morir para que el pueblo fuera redimido. Y esto me lleva hasta el Calvario. Me lleva hasta el Calvario. Tú y yo sabemos que aquel verbo, estoy hablando de aquel que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, estoy hablando de Jesucristo mismo, hermano, que se vistió de humano, es decir, se humanó y nació en un humilde pesebre, pero después él se presentó y su primo Juan al verlo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo dijo, yo doy mi vida y la doy por amor a todos ustedes, y su sangre fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Y cada gota de sangre dice, alguien tuvo que morir para que tú tengas vida. Cada gota de sangre lo grita fuertemente. Alguien tuvo que morir para que tú tengas vida, para que tú puedas vivir. Y es lo más hermoso que nosotros debemos entender, hermano. Esto es lo que sucedía, es como se pactaba, con sangre, un precio bastante caro, ¿sí? Y lo debemos entender. Pero todo esto nos lleva a pensar a lo último de este mensaje. Lo que yo te mencioné en esos 5 versículos es solamente historia que contextualiza lo real. El último punto de este mensaje nos dice que el pacto que vimos en el Éxodo apunta directamente a la persona de Cristo Jesús. Este pacto apunta a Cristo, porque todo lo que vemos en el Éxodo, hermano, todo lo que está ahí apunta a algo mayor, algo superficial. Ese altar, ese corderito que moría, ese pueblo que estaba presente, ese sacerdote que tomaba la sangre y la roció sobre todos los que estaban presentes diciendo, haremos todo lo que Jehová nos ha dicho, apunta a algo mayor. Hermano, todo esto que te leí, o que te comenté brevemente en unos minutitos en el libro del Éxodo, era temporal, solamente funcionaba por un periodo de tiempo.
un año y el pueblo tenía que repetir completamente eso. Y era temporal y realmente era simbólico, hermano. Pero todo eso era un anticipo a lo que ya te mencioné. ¿Un anticipo de qué? Hasta que Cristo vino. Sí, el pacto después de la liberación de Egipto fue así. Se tenía que derramar sangre constantemente, constantemente. Pasaron muchos años y, hermano, era un derramamiento de sangre constante, constante, de sangre sustituta hasta que Cristo aparece. Y Jesús en la última cena nos dice, antes de ser entregado, lo hemos repasado o lo repasamos todos los primeros domingos de cada mes, leemos esa porción escritural donde Jesús tomó la copa, habiendo dado gracias, y Jesús dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Es la sangre del nuevo pacto, ¿sí? Un pacto nuevo. El pacto que se hizo en el antiguo tiempo, que hizo Jehová, que hizo Dios con Moisés y el pueblo de Israel, era sustituido por un nuevo pacto. Jesús diciendo, esta es mi sangre. No dijo la sangre, no, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y esto es muy glorioso, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Él pactó, Él lo hizo y lo participó para que tú y yo tengamos actualmente vida, podamos disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, iglesia, Jesús no solamente participó del pacto, ¿sí? No solamente estuvo presente en el pacto, Él es quien pactó. Cristo mismo en su persona, en su cuerpo, es quien pactó. Porque, hermano, Cristo mismo es el que pactó, Cristo mismo es el pacto, Cristo mismo es el sacrificio, Cristo mismo es la sangre. En toda la persona de Jesucristo podemos ver a ese mediador. Cristo es la sangre, Cristo, hermano, es el que pacta, Cristo es el sacrificio, Cristo, hermano, es el mediador. La Biblia nos dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Y eso es lo que debemos nosotros de entender, hermano. Y Cristo fue ofrecido, pero no en un altar de piedra, quizá como el que podamos ver en pantalla. Cristo fue ofrecido en una cruz. Él murió en una cruz del Calvario y no roció su sangre solamente sobre un pueblo, así como lo hizo Moisés. Moisés, leímos en esa parte que Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. La sangre de Jesucristo no fue rociada solamente sobre el pueblo de Israel. La sangre de Jesucristo, hermano, fue rociada de manera universal. La sangre de Jesucristo fue, hermano, derramada por toda la humanidad. Por ti, por mí, por todos aquellos, hermano, que queremos y que con su ayuda podemos alcanzar esa salvación. Y esa sangre que Jesucristo derramó hace más de 20 siglos, no es un pacto temporal, como lo era el sacrificio que le estoy comentando. El pacto anterior se sellaba, pero se sellaba periódicamente, cada cierto tiempo. Pero la sangre que Cristo derramó nos cubre, hermano, eternamente y para siempre. El autor a los Hebreos nos dice que Jesucristo se ofreció a sí mismo una sola vez. Sí, correcto, para los que saben ese texto. Y aparte dice el autor a los Hebreos, una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no hay necesidad de más altares, hermano, ya no hay necesidad de otros pactos, porque es un solo pacto, único, exclusivo, donde Cristo se ofrece a sí mismo como ese cordero inmolado una sola vez y para siempre. Y esa sangre no nos cubre temporalmente, esa sangre nos limpia siempre y nos limpia completamente. Es lo más hermoso. No hay pecado que sea muy grande del cual la sangre de Cristo no te pueda limpiar. Escúchame, por favor. No hay pecado, por más perverso, más grande que sea, que la sangre de Jesucristo no te pueda limpiar. Hay gente que a veces dice, es que he hecho tanto mal, he sido tan perverso, he sido tan malvado, que cree que no puede alcanzar perdón. Hermano, hermana, quiero decirte que la sangre de Jesucristo, su Hijo, es suficiente para cubrir cualquier tipo de pecado. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, intensos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana.
Gloria sea a Dios. Debemos alabar y bendecir el nombre de Cristo porque la sangre que selló el pacto de redención es una sangre perfecta, una sangre pura, hermano, y poderosa, una sangre suficiente. Hermano, el agiógrafo, el escritor del Apocalipsis, en uno de sus versículos dice: escribo a vosotros jóvenes que habéis vencido por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo nos ayuda a vencer el pecado. La sangre de Cristo, hermano, es suficiente para que nosotros podamos ser libres de cualquier situación de pecado porque nos limpia perfectamente. Y esto es, hermano, el pacto de sangre, el pacto más glorioso. Entonces, voy a recapitular un poquito lo que en los domingos pasados hemos visto. Si usted recuerda, el primer domingo le dije que iba a comenzar al revés porque hablamos del sacrificio, de la resurrección de Cristo, que es ahí donde se confirmaba ese pacto. ¿Cuál era el pacto? El pacto que Dios le había hecho a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero necesitas obedecer. Necesitas separarte para recibir esas bendiciones. Muy bien. ¿Cómo va a ser ese pacto? Antes de que pacte contigo, muestro mi gracia y te enseño las palabras, conforme hemos visto. Este es el pacto. ¿Quieres aceptar este pacto? El pueblo dijo: sí, haremos, cumpliremos todas las palabras que Moisés nos habló. Después de la declaración, viene el sacrificio. Se levanta el altar, se derrama la sangre y se sella el pacto. Esto ya sucedió. Esto ya pasó. Cristo ya murió y ahora y resucitó con poder y gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, lo único que necesitamos, hermano, es recordar que la gracia ya la hemos recibido. Y esta es la palabra dada. La palabra dada es: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El pacto es simplemente, hermano, hermana, muy sencillo: que aceptes a Cristo como Salvador y como Señor. Entonces, esto para nosotros significa, hermano, que hoy nosotros no obedecemos para ser aceptados por Cristo. No, hermano, nosotros obedecemos porque ya Cristo nos aceptó. ¿Sí? Nos esforzamos porque Él ya, hermano, nos ha aceptado. No obedecemos para ganar la salvación, no, hermano, sino que obedecemos porque, gloria sea a Dios, ya somos salvos, gloria a su santo nombre. Esa es la causa de nuestra obediencia, hermano. Pero también significa algo muy especial y algo bastante, bastante serio. No podemos tomar la gracia a la ligera. No podemos tomar la gracia a la ligera. No podemos vivir y no debemos de vivir como si el pecado no importara. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? No podemos ignorar el precio que te mencioné que se tuvo que pagar. No podemos ignorar el precio del pecado, porque Isaías dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. No podemos ignorar el precio. Un precio tan alto que fue, hermano, la sangre de Cristo. La sangre que nos perdona y es lo más glorioso. Esto es lo que podemos pactar. Y esto, el saber que este pacto sigue vigente, que este pacto sigue actuando y que está al alcance de cualquiera de nosotros, de cualquier persona que se acerque, hermano, nos debe de comprometer. Es un pacto. Haremos todo esto. Hoy tú estás escuchando la palabra del Señor, parecido a lo que Moisés hizo, hermano, porque Dios nos recuerda que el pacto costó y costó sangre. Y esa sangre fue una sangre real, no fue un pacto simbólico, fue muy real, hermano, pero requiere una respuesta. Se necesita una respuesta de tu parte. ¿Quieres responder hoy a ese pacto, a esa palabra que Dios estableció y con la cual quiere pactar contigo? No es un legalismo, quiero que lo sepas, no es un legalismo. Nadie es forzado a aceptar el pacto. De los que estamos presentes, nadie somos forzados para aceptar este pacto. Es completamente voluntario. Hermano, no es legalismo, es amor. Es el amor de Dios hacia con nosotros. Y, sobre todo, quiero que sepas, no es una obligación. Es gratitud. Porque
aunque amontones jabón, lejía sobre tu cabeza, nada podrá quitar tu pecado. Ni el jabón, ni la lejía, decía la Biblia. Aunque amontones lejía, y hermanas, bueno, y también hermanos, ¿para qué se utiliza la lejía, la sosa cáustica? Para remover esa grasa, ese cochambre fuertemente adherido en las cacerolas o en las estufas que ni la fibra a veces puede quitar. Y dice la Biblia, aunque amontones lejía sobre tu cabeza, tu pecado, tu pecado, tu pecado está delante de mí. ¿Qué es lo único que puede quitar ese pecado? La sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo es la que nos puede dar perdón. Y te repito, no es obligación, es gratitud. Debemos estar agradecidos de que exista un medio, de que existe el recurso por el cual nuestro pecado sea quitado. Y es la sangre de Cristo. Te repito, no es legalismo. Hermano, hermana, amigo, es amor, no es obligación, es gratitud. ¿Estás agradecido? ¿Quieres agradecer a Dios por ese sacrificio en la cruz, el cual ahora te hace libre de todo pecado y de toda maldad? Entonces, hoy, si tú no has entrado en este pacto, hoy es el día en que puedes pactar con Dios, el día en que puedes entrar en este pacto. Y no es con esfuerzo humano, como ya te mencioné, no hay esfuerzo humano, solamente es aceptando la sangre del bendito Cordero de Dios. Hermano, la sangre de Cristo ya está pagado y a un precio bastante alto. Hoy lo puedes recibir. E iglesia, si tú, hermano, hermana, has tomado a la ligereza la obra tan grande y maravillosa de Cristo en la cruz, es tiempo que valores lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y que estés consciente que es todo por amor. Y lo único que tenemos que hacer es obedecer por gratitud. No obedecer al pastor, no obedecer a una denominación, es obedecer a aquel que nos salvó, a aquel que nos limpió con la sangre preciosa. Entonces, Dios hoy nos confronta con amor. Este domingo es un domingo de confrontación amorosa. ¿Estamos viviendo en obediencia o estamos tomando la gracia con ligereza? ¿Qué estamos haciendo? Es para todos. Estamos, hermano, hermana, viviendo esta vida que nos tocó vivir con obediencia a la palabra de Dios, así como lo que leíste en Éxodo, que dijo el pueblo, haremos, cumpliremos todas las palabras de este pacto. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo, hermano, hermana? ¿O estás tomando esta gracia, este favor, como cualquier religión, como cualquier cosa? Hoy es un día en el que puedes volver al altar. Y no para que mueras, porque el que murió fue Cristo, sino para que recibas la sangre de aquel que puede quitar todos tus pecados. Es lo que necesitamos hacer. Entonces, vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora, hermano, hermana.